Yo creo que se mueve el balón. A ver. Ahora, pero ahí ya muere la jugada. Se mueve el balón. No es touchdown. Se le mueve el balón, según yo. A ver. Claro. Sí, porque esto todo es el proceso de la recepción, ¿estamos de acuerdo? Sí, no es touchdown. Mira, para que le atinemos uno u otro, tú di que no es touchdown, yo digo que es touchdown. Porque con el oficial no sabemos qué vaya a pasar. After further review, the ruling on the field of touchdown stands. Bueno, es touchdown. Bueno, es touchdown, ya. No se animó a quitárselo. Ya, como haya sido. Sí, con él sí. Bueno. No olvidarnos el nombre, el señor John O'Neill. Y no es la primera vez, a mí yo lo recuerdo en otros juegos, ¿eh? Sí. Sí. Hemos pasado varios de esta conferencia. Tienen que ir por 2. Y no. Fue interceptado. Muy fuerte el envío. Además de que muy fuerte, ni siquiera cerca. Buscaban tratar de ir por el lado izquierdo. No, está Sí, horrible el pase. horrible sobre el pase. Su ala cerrada. Sí, y además se queda parado su ala cerrada. No sigue con su trayectoria hacia afuera. Si la trayectoria era una especie de gancho hacia afuera, voltear y ahí el pase llega demasiado tarde. Si tenía que correr hacia afuera, tarda, se queda parado. Eso es lo que decías. Supera los 2 metros. Sí. Y esto fue en la preparatoria. Sí. Bueno, pues ahora la defensiva a buscar un 3 y fuera. Mira, 27 series defensivas contra oponentes de las 5 del Power 5, que eso se conoce como las 5 conferencias más fuertes en el fútbol americano colegial. Viene patada corta. No. Por lo contrario. Y es recepción libre. Necesita un 3 y fuera. Bueno, perdió Georgia, el número 3 contra South Carolina. Una gran sorpresa ver hasta dónde va a caer Georgia. Y está perdiendo Florida. Yo creo que Georgia no debe de caer más allá del 8. Sí, probablemente. Depende también cómo le vaya a Florida, ¿no? También. Cierto, pero entonces podría ser, entonces no, insisto, no más del 8, entonces Florida estaría 1 abajo. Sí. O sea, tiene que estar antes de Notre Dame, creo yo. Pero no sé si lo vayan a castigar tan fuerte. Porque no estaba rankeado South Carolina. Y fue en Georgia el partido. Eso cuenta. Lo que sí es que muy probablemente Georgia con esa derrota, quede fuera de los playoffs. Ya tendría que depender, estás de acuerdo, de varios que están arriba. Sí. O sea, no es oficial que quede fuera, pero le va a complicar muchísimo. Bueno, el próximo sábado, lo tiene ABC en Estados Unidos. Para que no haya problemas, miércoles o jueves, en las cuentas de Twitter de uno Lalo Varela, la de Lalo o la de un servidor Pablo Viruega, pues le anunciaremos cuál tendremos. Seguro. Lo que sí, Joy, es esto. Tiene que ganar el resto de sus partidos y ganar su división. Si ellos ganan su división, están en la final del SEC. Y ganando el SEC, están en la semi.